Hola, bienvenidos, más que un gusto, un placer saludarlos. Gracias por regresar a su canal Visual GT. Esta vez quiero mostrarles una parte de una charla que hicimos en Universidad Galileo con un grupo de la licenciatura de Administración de Sistemas Informáticos, y esta charla gira en torno sobre ChatGPT y el SQL Server. Se puso muy interesante y quiero compartirla con ustedes. Veamos de qué se trata. Es difícil de... Yo tengo un conflicto con ChatGPT. El conflicto con ChatGPT es que desde el punto de vista de educación Ujú. veo un peligro en el sentido de que pues las personas vengan y pues ya no analicen, ya no piensen, sino todo lo escriban o lo peguen en el chat GPT y que pues él devuelva el resultado. Ujú. Y en todo caso, lo peligroso es que pues el resultado esté correcto, sea lo que necesiten, y pues igual, de la misma manera en que lo copiaron y pegaron, pues la respuesta la copien y la peguen y pues tengan un beneficio, un resultado sin que analicen, sin que piensen. Ujú. A mí me gusta, por ejemplo, el nombre que le cambió Microsoft a su inteligencia artificial, basada siempre sobre ChatGPT, pero le puso Copilot. Ujú. Porque la idea es justamente cuando uno va de viaje y tiene un copiloto y pues el copiloto uno le dice: "Ah, pedime vía, sácame la mano, mírame el mapa". Y entonces tiene un asistente, y pues así debería de ser la inteligencia artificial. Sin embargo, el problema es mal utilizarla. Yo estaba viendo, por ejemplo, hay una cosa que me llamó la atención ahorita. De hecho, vamos a hacer el mismísimo ejercicio que acabo de hacer ahorita. Entonces, por ejemplo, aquí tengo mis correos, y aquí dentro de los correos, por ejemplo, eh, aquí, por ejemplo, me llegó este mensaje. Nos informan que lo está alertando el antivirus con un porcentaje muy alto de vulnerabilidad. Entonces, aquí me mandaron un aviso, una consulta, de hecho es una tienda famosa ahí, un supermercado famoso, donde resulta que el antivirus les acaba de indicar de esta vulnerabilidad. Y por ejemplo, entonces, yo perfectamente podría venir y copiar esto y decirle aquí a ChatGPT: usted es un experto en base de datos, especializado en el SQL Server. Da soporte a un supermercado que en las eh, estaciones de cobro tienen SQL Express. Ujú. Y ahora ha recibido el siguiente mensaje de su antivirus. Y pues entonces, pues voy a pegar lo que me dice aquí, y pues le voy a dar aquí Ujú. eh, que lo revise. Entonces, ahí está la información que necesito sin hacer mucho. Entonces dice: parece que el antivirus está notificando la versión de SQL Express que está instalada en las ediciones de cobro de supermercado. La información proporcionada incluye esto. Esta versión es una versión de lanzamiento. Resulta que en este lugar tienen un release, un, un RTM. El RTM es la versión de lanzamiento del producto. Ujú. Entonces, pues resulta que no lo han actualizado. O sea, lo que él está diciendo es que de hecho tiene la versión esta es la Sí. de las primeras versiones, y está mostrando que tienen SQL Server 2019. Entonces resulta que pues está desactualizado, ya le hacen falta Service Pack, le hace falta Cumulative Updates, pero
Pues lo especial en este caso es que pues él me lo explica, me lo detalla, me dice qué onda y pues entonces no tengo mayor ciencia que hacer, solo lo tengo que poner y él me dice qué debe proceder. En este caso, pues lo que hay que hacer es bajar los Service Pack o Hacer la ir actualización de la versión. a hacer la actualización de la versión, Ujú. poner o cambiar, actualizar a SQL Server 2022. Eh, Esas son las acciones que se deben de tomar. Eh, por ejemplo, con esta empresa también estamos haciendo con con este supermercado, también estamos realizando el particionamiento de tablas con alto volumen de datos. Usted necesita particionar en base a la fecha. Se quiere particionar por mes los datos y luego ir retirando los datos antiguos eh, de 2 años atrás. Esa es la versión gratuita, ¿Qué digamos, ¿verdad? recomienda? Sí, esta es la versión gratuita. Sí. ¿Qué recomienda? ¿Qué recomienda? ¿Cómo se debería implementar? ¿Podría darme un script de ejemplo para particionar? Bueno, esto es algo real eh, y pues ahorita se me ocurre ponerlo aquí para poder verlo. Le da el paso a paso de todo lo que hay que hacer y luego le tira un script. Sí, Sí. de hecho, sí. Primero me dice que hay que crear una función de partición, luego hay que crear un esquema de partición, modificar la tabla. Ah, qué interesante. Interesante porque él ahorita, bueno, aquí me dice cómo crear particiones por fecha, por mes. Entonces, primero se crea una función que tiene el rango, que tiene los valores, luego un esquema. Aquí no me dijo, eso sí podría ser un detalle, que primero se tienen que crear file groups para dentro de los file groups meter cada segmento de datos que voy a manejar. Una tabla particionada es bien interesante porque prácticamente es dividir la tabla y mandarla diferentes porciones de datos a diferentes partes a diferentes discos. Y para el usuario, pues para el usuario él lo va a ver transparente, él no va a ver que la data está separada en diferentes discos, sino él lo va a ver como una unidad. Entonces aquí está diciendo cómo va a dividir esto, aquí dice que para eso tengo que usar un esquema de partición. Lo único que no me detalló aquí es que para poder hacer el esquema de partición yo tengo que indicarle los file groups hacia donde voy a destinar cada dato. Seguramente le tendría que haber dado más detalle, pero como lo que le pregunté fue que me diera aquí en este caso, aquí lo que le pregunté fue particionar, se quiere particionar por mes y luego ir retirando los datos antiguos, podría darme un script. No fui tan Está detallista. detallista, ajá. Eso le iba a decir. El, el éxito de esto, pues, es ser detallista. Em, pero aquí lo que me llama la atención es el poder de esto, pues, o sea, básicamente, eh, a mí me gusta, digamos, en mi caso, con los
varios años que tengo de estar trabajando en esto, a mí me simplifica la vida porque pues le pongo el detalle, va perfecto, aquí lo veo, aquí está, es precisamente, digamos que usualmente cuando yo voy a manejar un particionamiento de tablas, pues no es que uno se sepa de memoria las instrucciones, entonces normalmente Ujú. uno recurre a A su sus notas. librería de notas, ajá, a Ajá. sus scripts y busca el script respectivo y dice, o sea, uno tiene la lógica de cómo va, no es que se lo sepa con puntos y comas, pero pues ahí tiene su script. En este caso no tengo necesidad del script porque aquí él me lo da, aquí yo ya tengo pues cierta, digamos que cierta lógica, digamos que yo ya pensé, me faltan los file groups. Entonces yo le puedo preguntar, pero antes de la función de partición y el esquema de partición, debería crear file groups. ¿Cómo, cómo podría hacer esto? Y entonces, tiene razón, antes de crear la función de partición, el esquema de partición debe configurar los file groups. Y entonces aquí ya me da información de cómo crear mis file groups, ¿no? Ujú. Va, pero, y de hecho me enseña, aquí crea mis file groups, luego me crea la función de partición, el esquema de partición, indicando los file groups hacia donde los voy a mandar, y después la creación de la tabla. Ujú. Va, por ejemplo, aquí hay otro detalle, porque esto está muy bonito, y entonces mi conflicto es, por ejemplo, estamos en la especialidad de base de datos, justo en el tema de partición. Y yo les digo, hagan una partición, hagan una tabla particionada, y pues prácticamente ustedes pueden aquí agarrar el chat GPT y sacar todo, pues ahí está. Eh, por supuesto que faltarían algunos detalles, pero no deja de incomodarme esa parte en el caso del estudio, esa parte de lo fácil que puede ser y de que entonces pues ya no estudio, digámoslo así, viéndolo desde el punto de vista de alumno. O sea, voy al chat GPT y que él lo resuelva. Esa parte me incomoda, esa parte todavía no sé cómo manejarla a nivel de, pensándolo como catedrático, porque la visión obviamente no es repetir como perico algo que me devuelve una inteligencia artificial, sino tener la lógica de por qué están pasando las cosas. Ujú. Y, y pues lo que les digo, o sea, yo no quiero que se sepan la sintaxis así con puntos y comas, ¿no? Pero la lógica de cómo se debe de trabajar, eso es importante. Entonces, desde el punto de vista educativo, tengo un conflicto. Y desde el punto de vista como herramienta, me parece muy útil. De repente siento hasta como penita, porque por ejemplo, supónganse que ahorita precisamente yo tuviera que hacer esta partición, pues ya me lo dio todo, pues, y entonces que yo qué sé, yo que, ¿Qué? Sí, te entiendo su punto. A mí me pasa, digamos, en la oficina, yo por mi cuenta, pues, yo pago yo tengo el servicio el que es pagado, digamos, ¿no? La respuesta es un poquito más específica, digamos. Pero es cierto, va amarrado a cómo uno le da las instrucciones, digamos, el detalle de las instrucciones para que le devuelva una respuesta correcta. A mí me funciona mucho porque yo trabajo con ABAP de SAP. Entonces, hay ciertas cosas, es bien grande, ABAP es bien grande y tiene un montón de cosas que hasta la fecha yo no he visto y no sé ni cómo se usa. Y a veces me cae un requerimiento así bien fumado y, y a veces solo indican, pues, podemos utilizar tal cosa. Chica, nunca lo he usado. Entonces, primero busco documentación. Ahora, si no entiendo la documentación, entonces hago la pregunta acá y ya con código, entonces dice uno, pues más o menos por aquí voy.
y ahí ya podemos arrancar. Entonces, yo creo que esa es la parte que usted dice a nivel laboral, digamos, eh, que es una ayuda para tenerlo ahí como referencia, ¿no? Para poder hacer el chance. Sí, sí, entonces, pues teniéndolo en cuenta como herramienta poderosa, pues es muy fuerte, es algo que tenemos que empezar a considerar, pero pues digamos que el llamado de atención es a la parte de, pues no dejemos que todo lo haga el chat GPT, sino pues en este caso utilicémoslo realmente como un apoyo y pues que sea un 75-25, digamos, 75% mío y 25% del chat GPT, porque si lo hacemos a la inversa, pues entonces ahí es donde está el peligro de la inteligencia artificial, sí, de la inteligencia artificial, dejar que pues ellos tomen el control, ¿verdad? Y entonces tengamos el famoso Skynet que pues se habla mucho de esto, ¿ah? Y de que vamos a parar como Terminator. Los exagerados, pues, te van más por ese camino, ¿no? Pero como herramienta me parece muy, muy útil. De hecho, pues ahorita que estamos en la parte de por ejemplo, Fabric y de Spark, seguramente nosotros aquí venimos y le ponemos de hecho, por ejemplo, eh, en el caso de Databricks, que yo pues he estado usando una versión pagada de una empresa que siempre he montado sobre Azure, pero pues de una empresa, el Databricks, eh, que pues es la versión pagada de la empresa que creó Spark, incluso ya tiene el botoncito de inteligencia artificial y con ese botoncito, cuando uno tiene problemas de código de Python, pues uno le puede poner, necesito el código que llame a cierta tabla, pero solo ciertas columnas. Al darle enter, él genera el código. Entonces, si eso lo hace del lado de Databricks, pues aquí en ChatGPT seguramente lo podemos manejar. Entonces, pues esto es muy fuerte, es una herramienta, ¿cómo es el famoso? eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto y no confiarse, ¿no? O sea, que la herramienta me devuelva la información no quiere decir que me devuelva la lógica con la que yo tengo que pensar para ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, pues quería contárselos porque pues es una herramienta que tenemos que usar. Y pues en este caso eso no quiere decir que no, que esto nos vaya a suplantar y que entonces ya no tenemos que pensar nosotros, ¿verdad? O entonces ya no estudio, ¿no? Usted hace un ratito tocó el tema del Copilot de Microsoft. Ujú. Eh, yo honestamente no he trabajado con Copilot, no lo tengo en el radar porque yo no trabajo con Microsoft, digamos, directamente, con herramientas Microsoft, y no sé cómo se usa, no sé si es similar a esto. Sí, es similar. De hecho, por ejemplo, aquí el Windows 11 Ujú. en un update pues ya lo incorporó. Entonces, aquí está Copilot. El Hay que Copilot. tener en, Ujú. hay que tener en cuenta que es la misma. Microsoft vino y le dio plata a OpenAI, que es la empresa que pues hizo ChatGPT. Entonces, OpenAI tenía problemas en cuanto a, para poder mantener la inteligencia artificial, el ChatGPT, pues se necesitan de servidores, se necesita de plata para invertir en los desarrolladores y necesitaba un socio. De hecho, ese es el pleito que tiene ¿con quién? Con Zuckerberg. Ujú. Y entonces el asunto es que vino Microsoft y le dijo, yo te doy plata, aquí está. Y pues entonces se volvió un socio de ChatGPT. Luego, pues vino Microsoft y dijo, mira, yo también quiero poner mi inteligencia artificial.
Y pues entonces, aprovechando que somos socios, pues voy a basar mi inteligencia artificial en lo que ya tenés. Y entonces se supone que está basado sobre ChatGPT. Pero hay un conflicto ahí de intereses, obviamente, porque pues em, estamos hablando de la intención de OpenAI era supuestamente donarlo a la humanidad. O sea, cuando lleguen a la inteligencia artificial total, OpenAI dijo, vaya, entonces lo vamos a donar a la humanidad y que pues ya trabaje solo. Entonces, el problema es que ahora hay plata invertida de empresas. Entonces, Zuckerberg sugiere que entonces van a atrasar el decir, ya llegamos a la inteligencia artificial total, porque ahora hay intereses de por medio y hay plata que se puede ganar, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a pegar lo mismo que hicimos en ChatGPT, lo voy a poner aquí en Copilot. Usted es un experto de base de datos especializado en el SQL Server, da La primera soporte a pregunta, un ¿no? supermercado. Ajá, voy a poner esto mismo entonces y le voy a dar Enter, a ver qué nos responde él. Así que la misma respuesta está dando el anterior. Sí, sí. Entiendo que estás trabajando con SQL Express en las sesiones de cobro del supermercado y ha recibido el mensaje de antivirus. Así está muy, Eh, las otras veces que lo he probado, sí ha variado, pero este sí está muy similar. Para asegurarse que el sistema esté protegido y funcione de manera óptima, te recomendaría actualizar la última actualización de Accumulative Updates disponible de 2019. Las actualizaciones acumulativas incluyen todas las correcciones, mejoras lanzadas, hasta me da el link para poder ir a hacer la descarga y me da la información. En esto es muy parecido. Y vamos, por En el ejemplo, otro creo con... que, en el otro creo que lo único que no le tiró fue el link para hacer la descarga, pero acá me imagino que por ser tema Microsoft, amarra Sí, y ya lo tiró. sí, sí, así es. Eh, una cosa que sí hace el Copilot que a mí me gusta es que me genera imágenes. El ChatGPT no me genera imágenes. Eh, El bueno, pagado. también depende creo que depende de la versión, pero Ujú. esto que la versión que yo tengo no me genera nada. Aquí le voy a decir, le voy a pegar, ahora voy a hacer lo del supermercado. Vamos a ver qué me dice el supermercado. La idea, aquí en el supermercado es que queremos particionar una tabla que tiene un gran volumen de datos y pues entonces cómo manejamos el particionamiento. De hecho es pues muy probable está utilizando el mismo motor porque la respuesta es muy similar. Incluso pasa lo mismo de que no me indicó sobre los file groups. Eso le iba a decir que la respuesta es idéntica a la otra. Es lo Sí, mismo. sí, 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 es la misma respuesta aquí. No me había dado respuestas tan similares, la verdad. Aquí, pero antes de la función de partición y el esquema de partición debería de crear file groups. ¿Cómo podría hacer esto? Y pues nuevamente en este caso me va a responder, pero esta vez incluyendo los file groups. Ahí está la creación de file groups. Primero crea los file groups, después le asocia un archivo a los file groups y después viene el particionamiento. Bueno, primero se crea la función de partición, luego se crea el esquema de partición que indica cada segmento de datos a qué file group va a ir. En ese sentido, sí, muy idéntico, muy parecido.
En lo personal, cuando yo empecé a comparar los dos, a usarlos en mis primeras pruebas, me gustó más ChatGPT. Y entonces empecé a tirarme por ese lado, a consultarle a él. Con Copilot he puesto cosas como, bueno, pero es que en este caso necesitaría otro aquí. Por ejemplo, voy a crear otro chat y aquí usted es diseñador gráfico muy, muy dinámico y creativo. Necesita crear ¿cómo se llaman las fotitos para, un un avatar para una persona de sexo masculino, latino, de más de 40 años, eh, geek, apasionado de las bases de datos. Podría crear una imagen. Y esto es lo especial, lo que a mí más me ha gustado en el caso de Copilot. No sé qué va a ser, la verdad, pero pues es para que vean ahí. Mire. Y entonces aquí uno ya le puede dar clic derecho y pues copiar la imagen o guardarla y eso. Ahí pues juzguen ustedes. ¿Qué les puedo decir ahí? Juzguen ustedes. En este caso, con la versión que yo tengo de ChatGPT, pues no puedo hacer eso. De hecho, tengo otras inteligencias ahí artificiales que podrían hacer las imágenes, pero pues el ChatGPT no. Pensando en esto, imagínense el potencial justamente para los diseñadores, pero estos diseñadores que se dedican a redes sociales, a cuestiones así en tecnológicas, pues tienen una gran ventaja. ¿No? Incluso es que realmente lo que tiene que hacer uno es solo pensar y escribirlo ahí para verlo. O sea, ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, alguien de marketing y en esta persona de marketing venga y diga, necesito, tengo una empresa con tal y tal característica y a partir de esto quiero generar contenido que se pueda publicar durante los 15 días o durante una semana. Esto ha de generar el contenido. Entonces, pues ahora más simple. Eh, entonces, pues una herramienta poderosa. ¿Qué más podemos decir acerca de eso? ¿Cuál es tu comentario, Moisés? Ahí ya estás ahí. Moy, Sí, aquí estoy. ¿cómo miras esto? La verdad que bastante bueno. Yo en el trabajo también lo uso bastante, pero como decía, creo que tiene bastante que ver, Amílcar, lo de que uno ya tenga la base para poderlo hacer, porque tal vez uno solo diciéndolo va a dar un resultado que no es, o a veces va a dar el que es, pero no va a saber uno cómo corregirlo. Entonces, si uno tiene las bases y sabe lo que uno está preguntando, creo que es de bastante ayuda.
tal vez para la cantidad, ¿verdad? No, no la calidad, sino la cantidad, o inclusive la calidad también, porque al momento de decirle a ChatGPT que nos analice el código y que nos identifique posibles mejoras o vulnerabilidades, también lo hace nuestro código, ¿verdad? Am, sí, tenés razón. Yo le he dicho que, por ejemplo, me valía mi código y que si hay algo que puedo mejorar, y yo he dicho, no me he dado cuenta de eso, y sí, cabal, me lo revisa y le hace como un tipo QA, digámoslo así. Sí, eso lo uso yo también cuando hago algún tipo de desarrollo. Sé que se puede mejorar, como dice Moisés. Entonces, mi QA tester, digamos, es chat, ¿va? Y se lo pongo. Y obviamente a veces me dice unas fumadas que digo, no, mejor ya para que ya lo arreglo. Es una gran fumada la que hay que hacer, pero en otras ocasiones me dicen, mira, esto lo puedes cambiar por esto, reduces código y te va a funcionar igual y va a ser más, te va a rendir mucho mejor, va a tener un mejor performance. Y hacemos la comparación y sí, efectivamente, pues sí lo genera. Entonces, creo yo que para esos casos eh, es bueno utilizarlo, pero como dice Moisés, también teniendo el conocimiento de qué es lo que quiere hacer uno, ¿no? Porque yo no le voy a decir, mira, tengo este proyecto, hacémelo. A él me va a dar un montón de ideas y un montón de código y lo que quiere, y ahí mira uno dónde lo va metiendo, ¿no? Pero si uno no tiene el conocimiento o no tiene el dónde quiere llegar, digamos, creo que no serviría de mucho, pues. Sí, lo importante aquí también es pues los detalles al colocar en el prompt. Por ejemplo, ahorita que ustedes mencionan lo de optimizar el código, pues uno puede decirle así simplemente, mira, copia el código y lo pega. Pero, por ejemplo, supónganse que ustedes están trabajando en Oracle. Entonces, pues uno le pone, estoy trabajando en una base de datos de Oracle, estoy analizando índices, eh, índices agrupados, no agrupados, tengo un disco con tal capacidad. eh, Esos detalles que uno le puede poner al prompt para luego decirle, y tengo una tabla con tal número de registros, y que hace join con otro tabla con tal número de registros, y el query es el siguiente. Entonces, mientras más información en el prompt se le coloque, se le detalle, pues entonces obviamente va a devolver un query más óptimo. Entonces, pues ustedes que ya lo usaron, pues es obvio, pero no está de más recalcar que los detalles en el prompt son importantes y mientras más información le pone uno, pues mejor. Yo tengo la idea, por ejemplo, que si uno viene y solo coloca, por ejemplo, eh, uno especifica, quiero optimizar tal tabla, muy probablemente lo primero que haga es utilizar el estándar SQL. eh, Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso del SQL Server, pues Transact ya tiene sus mejoras, sus tips, sus cambios. Entonces no va a ser lo mismo. Si no le detallo qué es el SQL Server, puede que varíe la respuesta. Así le indico, mire, estoy trabajando dentro del SQL Server o dentro de MySQL o dentro de Oracle, ¿no? Entonces esa parte del prompt es muy importante. Ahora nos tenemos que volver expertos en elaboración de prompts, ¿no? De hecho, en la oficina en la empresa para la que yo trabajo, nuestro director de sistemas, digamos, el encargado de todos nosotros, el jefe de mi jefe, dijo que, eh, dice que a él le gustaría mucho que nosotros como empleados de tecnología aprendamos a utilizar este tipo de herramientas, no para hacer nuestro trabajo, pero sí para tener una mejor respuesta cuando hacemos este tipo de preguntas, porque preguntó que quiénes lo usaban. Entonces, levantamos las manos como unos cuatro o cinco entre ciento y la madre de gente, ¿no? Entonces dice, ¿cómo es posible que solo cuatro, cinco, seis gente lo utilicen y el resto no? ¿Qué está pasando? Dice, entonces a mí me agarró a mí, ¿no? Bueno, ¿y vos para qué lo usas?
Y yo, bueno, yo como desarrollo, hay veces que tengo esto y estos problemas y lo utilizo para ver en dónde tengo el problema o cómo lo puedo solucionar si es que ya le di vuelta a todo y no puedo, a veces me dan una luz y ya con eso puedo seguir, ¿no? Entonces dice, esa es la parte que yo quiero que todos aprendan, dice, a utilizar el prompt, como dice este, para poner unas mejores eh, especificaciones y que nos devuelva algo en concreto. No, y es que a veces no sé, también se han topado con el caso de que no está en Stack Overflow la respuesta y no es como que estar pidiendo la lógica, sino que el tipo de función a utilizar. Digamos, no la encuentro en Stack Overflow y no la hallo y ChatGPT la da de un solo. Eso es lo que me gusta. Sí, digamos, como te digo, en ABAP nosotros trabajamos con unas cuestiones que se llaman BAPIs. Las BAPIs son funciones, pero ya son funciones estándar de propio SAP. Y entonces tiene un listado por módulo increíble. O sea, tenés, haz de cuenta, por ponerte un ejemplo, que son muchas. Un ejemplo, tiene 50 BAPIs por cada módulo, por ejemplo. Una sirve para crear clientes, una sirve para modificar clientes, otra sirve para modificar saldos, no sé, X cosa, lo que querrás, tienen una función ellos. Pero si vos no la sabes llenar, si no metes los datos correctos, no te va a hacer, por ejemplo, no te va a actualizar, no te va a crear el proveedor, por ejemplo. Y me pasó hace poco, esa charada tiene dos tablas, por ejemplo, una donde llena uno los datos con el nombre del proveedor, el apellido del proveedor, el código que le va a asignar X, Y, Z, y tiene otra tabla donde solo se le tiene que marcar una X a cada campo que uno está llenando. Y yo no daba, y va a darle vuelta, y mira, tu proveedor no se llena, tu proveedor no se crea, tu proveedor no se crea. Y yo, güey, chingar, y va a dar vuelta, y va a dar vuelta. Ah, agarré, busqué. Mira, me está dando, tengo esta función, le estoy llenando de esta manera, tengo ciertos datos y me está arrojando este error. Pa. Como dice Moisés, no me tardé más de 5 segundos, 10 segundos cuando ya tenía la respuesta. Mira, en tu tabla tal, tienes que tener asignada la X en tal y tal y tal campo. Ya. Ya empecé a agregar las X que hacían falta y ya. O sea, el marcado, digamos, y ya pude pasar con mi código, pues ya funcionó. Entonces, justo lo que dice Moisés, tal vez uno busca en la red y no está tan detallado, pero aquí sí se lo detalla a uno, entonces ya le abre más el camino o la visión de cómo seguir avanzando con el código que uno tiene, ¿no? En mi caso, que es código, pues. Buenísimo, interesante. Pues vamos a seguir compartiendo estas cosas de ChatGPT porque pues es la nueva herramienta. Como les digo, yo el conflicto que tengo es viéndolo desde el punto de vista de educación. O sea, yo quiero que se use como herramienta, pero no quiero eh, Que haga la tarea. exacto, que lo haga. Pero después me pongo a pensar que quizá este mismo debate lo tuvo la gente que, por ejemplo, antes de que viniera la calculadora. Entonces, pues obviamente las personas antes de que ahora todo el mundo anda con calculadora o el mismo móvil pues tiene calculadora y entonces llega al extremo de que yo le digo a un joven 4 por 8 y se queda así lupeado porque todo lo quiere resolver con la calculadora. Eh, pues yo supongo que ese mismo debate pues, debió de haber existido con el problema de usar calculadora o no. De hecho, me acuerdo perfectamente que en mi caso, por ejemplo, tal vez ustedes ya no lo vieron, pero antes, por ejemplo, había un cuadernito que era una tabla logarítmica, por ejemplo. Y entonces para sacar los logaritmos y eso había que ir a buscar en el cuadernito, mientras que pues ahora, y entonces ahí es donde mi mente quiere comparar y decir, va, o sea, buscar en un cuadernito es obsoleto, ¿va? Pero ahora tengo la calculadora y le digo logaritmo de qué número y listo. Eh, entonces, pensándolo desde ese punto de vista, pues obviamente esto vino para quedarse, es una herramienta que tienen que utilizar, qué bueno que la estén utilizando de buena manera y que cumple el objetivo. Así como ustedes me lo están pintando, está perfecto porque cumple el objetivo. Permite agilizar tareas que pues uno se queda ahí detenido, trabado,
y pues esto les deja avanzar. Entonces, manejándolo desde ese punto de vista y como me lo cuentan, está perfecto y pues así hay que seguir, así hay que hacerlo, ¿no? Bueno, Como lo hacían a uno aprenderse la tabla periódica de química en básicos y ahora no sé cuál es el elemento, digamos, y va uno y busca y ya está. Y le sale toda la información ahí del elemento. Entonces, es también ese tipo de analogía, ¿no? sí, pues bueno, entonces ahí estamos con el chat GPT.